Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 16, nuestro Señor dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Podemos hacer una reflexión basándonos sobre la lectura de San Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 9, 24 y siguiente, inicio del capítulo 10 también. San Pablo hace una comparación entre los bautizados, nosotros, y los hebreos del desierto. Hoy un poco meditar con ustedes sobre este asunto de nuestra salvación. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y yo de qué lado estoy? Llamados sí lo somos, puesto gracias a Dios, somos bautizados, somos cristianos, tenemos la fe, vamos a misa, rezamos, entonces somos llamados. Pero dice San Pablo: cuidado, hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo alcanza el premio? En las competiciones todos trabajan, pero uno solo tiene el premio. Ustedes como cristianos, dice, corred de manera que ganéis el premio. Son cristianos, sí, bautizados, sí, confirmados, sí, casados por la iglesia, sí, bendito sea Dios, todo esto. Pero cuidado, hace falta correr de manera que ganemos el premio, es decir, que lleguemos a la vida eterna. Después da otro ejemplo: el que lucha en la arena, de todo se abstiene, hace penitencias, no penitencias, pero dieta para fortalecerse. El que lucha en la arena, de todo se abstiene, y aquellos, los atletas, ciertamente por recibir una corona corruptible, algo que pasa. Mas nosotros luchamos para tener una corona incorruptible. Entonces aquí San Pablo compara a los cristianos a los atletas. Somos atletas de Cristo. Esta figura del atleta de Cristo, los santos padres de la iglesia la tratan muy, muy interesante. Sí, somos atletas de Cristo, tenemos que ganar la competición. El demonio y sus secuaces, por desgracia, la gente engañada por el demonio, materialista, terca, harán todo para impedirnos de ganar el premio, para impedirnos de caminar el camino recto de la salvación. Nosotros luchamos para tener una corona incorruptible. Y nuestro Señor dice: será coronado, salvado, el que persevera hasta el fin. Entonces no es suficiente haber trabajado 1 año, 2 años, 3 años. Tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida y hasta la muerte, viviendo en gracia, en santidad y no en pecado mortal. Y por desgracia, todo pecado mortal nos hace perder la gracia, la caridad, el Espíritu Santo y el derecho al cielo. ¿Qué es lo que hace un cristiano hijo de Dios? No por ser criatura. Un cristiano, un hombre, es hijo de Dios, no por su condición humana de criatura. Es verdad que es la más noble de las criaturas visibles, pero lo que hace el hombre hijo de Dios, destinado a la vida eterna, es vivir en santidad, vivir en gracia, tener el Espíritu Santo de Dios en su alma. Y por gracia, como dije, todo pecado mortal nos hace perder la gracia, la caridad, el Espíritu Santo. Cierra delante de nosotros la puerta del cielo y abre el abismo del infierno eterno. Unos casos de pecado mortal contra los mandamientos, por ejemplo, el primer mandamiento: amar a Dios más que todo y adorar a Él solo. ¿Realmente amamos a Dios más que todo? No es verdad, porque cada vez que pecamos es una falla a Dios. Si amáramos a Dios de corazón, no haríamos lo que desagrada al Señor. Otro pecado gravísimo contra el primer mandamiento es consultar brujos, hechiceros, curanderos, videntes, que son ciegos, pero pretenden ver no sé qué ven, pero engañadores de la gente.
Gravísimo pecado. Gravísimo pecado. Creer en la astrología, creer en con la línea de la mano, creer en el café, todas esas cosas de supersticiones son pecados graves contra el primer mandamiento. Y los pecados que van contra los 3 primeros mandamientos afectan directamente a Dios, son más graves. Esto, por ejemplo, de falsificar el evangelio, de fundar una disque iglesia humana, ilegítima, falsa, es pecado de los más grandes. El que funda una disque iglesia se hace pasar por apóstol, ministro, apóstol, profeta, no sé qué, que va a predicar Biblia, no sé qué. Es un pobre tipo. Está predicando el evangelio diverso, distinto, falsificado. Si alguien les anuncia el evangelio diferente, sea anatema, dice San Pablo. Conoce, ¿no? Gálatas 1:8. Si alguien anuncia un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Es pecado de los más graves. Y hablando de los predicadores no autorizados, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13-14, San Pablo dice, esos tales son falsos apóstoles. Falsos apóstoles, falsos enviados, como un bandido si viste de policía. Parece, pero no lo es. Obreros engañosos, trabajan, pero engañan. O ellos mismos quizás están engañados también. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. Es algo gravísimo. Contra el primer mandamiento, por ejemplo, cuando uno no reza, pasa su tiempo en cosas, tonterías, las redes, las películas, es aquello, pero ni se acuerda de rezar un Padre Nuestro, y solo reza a la octava velocidad para... Esto no es serio. Rezar es hablar con Dios. No jurar en el nombre de Dios en vano, es pecado también. El que jura, tomando a Dios testigo de sus mentiras, de sus engaños, pecado gravísimo. Porque Dios es la verdad absoluta, lo tenemos como testigo de nuestra mentira, para apoyar nuestra mentira. Es gravísimo esto. También no hacer votos y dejar de cumplirlos. Yo les aconsejo nunca hacer votos a Dios sin consultar al sacerdote para no caer, porque si hace votos tiene que cumplir. ¿Y qué decir del día del Señor? El domingo. Domingo es del Señor, no es día del fútbol, de las competiciones, de eso, de aquello. ¿Cuántos, por ejemplo, me dijeron que durante esta cosa del mundial, del fútbol, y bien en lugar de ir a misa, tenían que ver absolutamente su match de fútbol? Oye, espere. Hay un problema. Amar a Dios más que todo. Día del Señor. Santificarlo. ¿Cuántos hacen sus compras el domingo como si fuera de cualquier de la semana? O comprar un pan, etcétera. ¿O qué? Pero ir a hacer todas las compras. Y por eso las tiendas abren profanando del Señor. El día donde más vendemos. Sí, claro. Gracias a la tontera de los católicos que van a comprarte ese día. Si en el mercado alguien lleva, no sé, hay una camioneta de verduras y frutas y no vende nada, al tercer, cuarto domingo no vende nada, es que ¿para qué voy? Pero si vende todo, está muy contento. Orar a tu padre y madre, orar al padre y madre. Hoy cuántos jóvenes los hinchan de orgullo, ponerse del tú por tú con sus padres, abuelos, maestros, superiores. Y pues cuidado, hijitos, es algo serio. Nuestros padres son los co-creadores con Dios que nos han dado la vida. Fuimos creados por Dios mediante nuestros padres. A Él debemos respeto, amor, obediencia, asistencia y ayuda cuando son mayores y necesitan. Es algo serio. Uno no puede ponerse del tú por tú con sus padres. Y los padres tienen que educar, alimentar, formar, corregir, rectificar a sus hijos. Queridos jóvenes, hijitos, cuando tu padre, madre y abuelos y maestros y sacerdotes te dicen algo, usted no debe enojarte. No sea imprudente, haga caso. Es Dios que te quiere, te corrige, te rectifica. Porque la juventud no sabe, se deja engañar, es superficial, todavía no tiene toda la madurez. Orar padre, madre es importante.
No matar. Otro mandamiento que puede descartarnos del camino de la salvación. No matar. O que, gracias a Dios, no hemos derramado sangre, pero hay varias maneras de matar. Además de matar, de abortar, de asesinar. Esto cosas excepcionales entre católicos, supongo. Pero tener odio en su corazón, no perdonar, es matar. Difundir chismes, falsas noticias, excitar el odio rencor entre los hermanos, es gravísimo, es diabólico. Emborracharse, es gravísimo pecado. Drogarse, el escándalo. Todas estas pobres muchachas, mujeres, se visten como fueran mujeres de mala vida. Cuidado, es algo serio esto. Nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciándola, ya adulteró en su corazón con ella, aunque esté 15 metros lejos. Pero toda mujer también mal vestida, provocativa, causa estos pecados. Es falta grave a la caridad. Entonces eso de no matar es algo amplio, cuidado. Y cuando hablamos y criticamos y chismeamos y sin saber tenemos que difundir noticias, y espere. Cuidado nuestra lengua. Daremos cuentas. Y no fornicar. ¿Y qué decir de la fornicación? Por desgracia hoy es algo tremendo. Y no es de hoy. Debido al pecado original, estamos inclinados al mal, al pecado. Estamos inclinados. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un traidor interno. Tenemos que autodominarnos. Tenemos que descartar las ocasiones del pecado. Usted puede rezar 5 rosarios por día y comulgar cada día y asistir a 2 misas por día. Si no te alejas de la ocasión del pecado, vas a caer. El que ama el peligro, caerá en el peligro. Es algo serio. Y no en vano nuestro Señor dijo, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Nuestro Señor no quiere que yo quite mi mano, mi ojo o mi pie. Es decir, algo muy precioso, muy caro, que yo amo como mi ojo, mi mano, pie. Si me impulsa el pecado, debo alejarme de esas cosas. Por eso, queridos hermanos, si hay pecados por las redes sociales, por ejemplo, u amistades, corten con esas personas. Aléjense de esas personas. Salir de todas las redes sociales que le impulsan el pecado. Cierran todas esas cuentas. Y toda persona, o amigos, o incluso familiares, o colegas de trabajo, que te impulsan el pecado, mandándote porquerías y medias, bloquear a esas personas y eliminar su cuenta. La fornicación es pecado gravísimo. Por eso vino el diluvio. Y los de los novios, cuando dicen lo normal de los novios, no hay nada normal entre los novios, no son nada. Son 2 personas que pretenden, Dios mediante, fundar una familia más tarde. ¿O qué? El día que están casados son esposos, pero mientras no. Y los pecados del noviazgo se pagan caro. Es fornicación. No tienen derecho a nada, salvo dar un besillo a la frente, como daría tu madre a tu hermana, y punto. Y los que van juntos y de vacaciones y esto y aquello, oye, se exponen. Y cuando los papás dicen no al hijo, a la hija, se enojan con ellos. No, ahí usted se revela contra Dios y te expones, vas a caer. Y los pecados del noviazgo sí pagan muy caro. Es como poner 10 toneladas de arena, construir la casa sobre esto. Va a caer. No, la fornicación es pecado gravísimo. ¿Y qué decir del adulterio? ¿Y qué decir de todas esas porquerías en las redes? Por eso dije, que hermanos, si alguien te manda porquerías y medias, eliminar a esas personas. No sea tonto, no sea cobarde. Somos cristianos. Podemos perder la corona eterna de un golpe. Es dogma de fe católica que toda persona que está en pecado mortal en ese momento está al borde del infierno. No robar, no mentir, no levantar falso testimonio, no desear la mujer ajena, ni esposa ajeno, no desear bienes ajenos. Todos esos son mandamientos que nos alejan del camino de salvación. Entonces San Pablo dice, cuidado, si los atletas hacen tanto esfuerzo
para una corona corruptible, pasajera, que pasa. Nosotros luchamos por una corona incorruptible. Y si queremos ganar esta corona, es de la vida eterna, de dicha, felicidad, gozo, alegría total con Dios para toda la eternidad, es bien, tenemos que guardar los mandamientos. Cuando el joven preguntó a nuestro Señor, capítulo 19, 17 de San Mateo, ¿qué debo hacer para entrar en los reinos de los cielos? ¿Qué contestó Cristo? Cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos, no hay de otra. Pero no podemos cumplir los mandamientos si no nos alejamos de las ocasiones del pecado y tomar los medios que nos fortalecen contra el pecado: oración, santos sacramentos, misa, comunión, confesión regular. Los que pueden confesarse cada semana, háganlo, que sus hermanos, sobre todo al inicio, cuando uno está bastante atacado, y después cada 15 días, cada mes, no pasar el mes sin confesión. Entonces ellos luchan por una corona que pasa, nosotros por una corona incorruptible. Pues yo corro, dice San Pablo, no como la aventura. Peleo no con quien azota el viento. Antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Castigo mi cuerpo, hago penitencia, me autodomino, me alejo de las ocasiones del pecado. ¿Y por qué? Y porque dicen, para que no suceda que habiendo predicado a los demás, venga yo a ser reprobado. No es suficiente haber caminado bastante, tienes que llegar a tu destino. Tienes que llegar a tu destino. Por eso, si queremos salvarnos, debemos estar cada día listos para ir al cielo, es decir, vivir en gracia y en santidad. Y después nos da un ejemplo de los hebreos que salieron de Egipto. Todos salieron con Moisés, todos estuvieron en el desierto, todos tomaron el maná, todos pasaron por el mar rojo, todos vivieron de la piedra que era Cristo, pero dice, no muchos de ellos agradaron a Dios. Esto puede pasar con nosotros, que son hermanos. Aunque bautizados, confirmados, todas esas cosas, bendito sea Dios, todo, pero tenemos que perseverar, tenemos que defender ese tesoro de la gracia. Todo el dinero, todo el placer, todo el poder del mundo no vale un gramo de santidad, porque es algo divino. Pero como no lo vemos, podemos perderlo. Por eso la parte animal en nosotros no debe dominarnos, no debe dominarnos. Si dejamos dominar, estamos fritos. Tenemos que luchar. Entonces, en resumen, San Pablo dice, cuidado, todos los atletas corren, pero uno gana el premio. Corran de tal manera que lo ganéis. Si vivo en gracia de Dios, lucho, triunfo, hago penitencia, peleo en la pena del Señor, y bien voy a tener la corona, voy a poner el premio. Los atletas tienen un premio, nosotros todos podemos recibir el premio. Y Dios quiere la salvación de todos nosotros. Queridos hermanos, hoy empieza el tiempo de la 60ª. ¿De qué se trata? Se trata de 3 semanas preparatorias a la Cuaresma. Por eso los ornamentos ya son morados. Por eso no se canta el aleluya, no se canta el gloria. Ya todavía no es Cuaresma, pero pre-Cuaresma, poco a poco pasamos a más penitencia. Y los que tienen el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X, viene la segunda parte de las fiestas, pregunta 31 siguiente, nos habla de este tiempo. ¿Cuáles son los domingos que se llaman 70ª, 60ª, 50ª, es decir, 7 semanas antes? ¿Sí? Y bien, son, dice, estos domingos antes de la Cuaresma. ¿Por qué razón la Iglesia desde el domingo de 70ª hasta el Sábado Santo omite en los oficios divinos el aleluya y usa ornamentos morados? La Iglesia desde el domingo de la 70ª hasta el Sábado Santo omite en los oficios divinos el aleluya, que es voz de alegría.
y usa ornamentos morados, que es color de tristeza, para alejar con estas señales de tristeza, que son señales de tristeza, alejar a los fieles de las vanas alegrías del mundo e inculcarles el espíritu de penitencia. Ya es tiempo de penitencia. Hagan penitencia, está cerca el reino de los cielos, decía Juan Bautista. Penitencia es dolerse de haber ofendido a Dios, con el firme propósito de corregirse, mejorarse. Queridos hermanos, lo que es maravilloso en lo católico, en lo cristiano auténtico, sea lo que sean los pecados que hemos hecho, si nos arrepentimos, si nos confesamos, si cambiamos de vida, tenemos el perdón y tenemos la perdón abierta. Penitencia. Pero cuidado, no sabemos ni el día ni la hora. Por eso debemos cada día vivir en gracia y en santidad y no seguir el consejo del demonio mentiroso, que de todo modo te confesarás después. No, después no nos pertenece. El día de mañana no existe. Usted sale, un borrachito te choca y mueres. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, cuando estamos atacados, no discutir, no dialogar con la tentación. El que dialoga con la tentación es como Eva, va a perder. Con el demonio no se discute. Cuando algo es malo, es bien, directamente no. Un no categórico. Y si dimos un no categórico, el diablo queda paralizado como una mosca y cae por el suelo. Y los ángeles nos aplauden. Otra pregunta aquí dice, ¿qué cosas propone la Iglesia a nuestra consideración en los divinos oficios en este tiempo de pre-cuaresma? Bien, la Iglesia propone a nuestras consideraciones, reflexiones, meditaciones, en las lecturas que hace en la misa o en el breviario, la creación del mundo y la caída de nuestros primeros padres, y su justo castigo. También nos hace pensar en el diluvio universal que vino por el pecado, enviado por Dios, el diluvio enviado por Dios para castigo de los pecadores, y en los 3 primeros días de la semana 50, la vocación de Abraham y el premio dado por Dios a su obediencia y a su fe. Entonces, es tiempo de penitencia, reflexionar que el pecado sí tiene consecuencias. En este tiempo, aún más que en otro tiempo, se ven tantos, en nuestro tiempo actual, se ven tantos desórdenes en algunos cristianos por la malignidad del demonio. Antes de Cuaresma hacen el carnaval, ¿no? Y bien, es una tontera, porque el carnaval significa carne vale, a Dios la carne. En este tiempo los católicos ayunaban los 40 días de veras, de la noche de medianoche hasta las 6 de la tarde, sin comer, sin beber, y todo ese tiempo no había carne, no comían huevos, ni mantequilla, ni todo lo que es grasa. Era ayuno verdadero. Entonces, antes de la Cuaresma, comía un poco más esas cosas grasas para después 40 días no comer nada. Y ahora nadie ayuna pero hace el circo diabólico. Un cristiano no puede ver esas cosas. Espero que nadie de ustedes participe aquí de esas cosas. Poner máscaras grotescas, esto, que una vez viajaba en un pueblo, realmente quedé espantado de ver máscaras diabólicas sobre la cara de un montón de gente. Eso no se hace, no se participa. Rechazar esas cosas. Todo lo feo viene del diablo. Entonces, por la malignidad del demonio se hacen muchos pecados para apartar a la gente del espíritu de la Iglesia, que es penitencia y conversión. ¿Qué hemos de hacer para conformarnos con los designios de Dios en tiempo de carnaval? Y bien, para conformarnos con los designios de Dios en tiempo de carnaval, hemos de apartarnos de los espectáculos y diversiones peligrosas, atender con mayor cuidado a la oración y a la mortificación, haciendo alguna cosita extraordinaria, acudir al Santísimo Sacramento, mayormente cuando está expuesto a la pública adoración, y esto para reparar tantos desórdenes con que Dios en ese tiempo es ofendido. Y finalmente, ¿qué hará
quien por necesidad tiene que estar en esos lugares, y hace todo su posible para no contaminarse, evitar el pecado y todo lo que conduce al pecado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.